Bien, problema 3.6. Un perro que corre en un campo tiene componentes de velocidad en x de 2,6 y menos 1,8 metros por segundo, sus unidades. Esto en un tiempo inicial t sub 1 de 10 segundos. Entonces, por aquí voy a colocar estos datos. Además, me dicen que en un intervalo de t1, que va de 10 segundos, a un tiempo t2 de 20 segundos, la aceleración media del perro tiene magnitud de 0,45 metros por segundo y dirección de 31 grados, medida del eje positivo x a el eje positivo y. Entonces, esto es cuando transcurren 10 segundos, o sea, en un tiempo de 20 segundos, y desconozco sus velocidades. Entonces, me dicen como dato, que bueno, puedo graficar esto, que esta gráfica es, pues, es X versus Y, ambas que dependen del tiempo, y aquí estoy representando el perro más o menos, como en este punto, y escojo una posición arbitraria, porque desconozco la posición, ¿sí? Pero por ahora le pongo arbitrario, o sea, cualquiera. Y este, en un tiempo, pues, de 10 segundos, tiene componentes en X positiva, como ven aquí, y en Y negativa, hacia abajo. Entonces, además me dice que en este punto, pues, que esto va a tener una aceleración, ¿sí? Va a tener una aceleración donde, pues, sabemos que la aceleración media, en este caso, tiene componentes en X y en Y. Y me dan como dato que el módulo de esta aceleración tiene valor de 0,45 metros por segundo cuadrado. Y esto se puede escribir mediante la siguiente expresión, raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Además me dicen que la dirección de esta aceleración de aquí es de 31 grados, o sea que la tangente de la componente Y sobre la componente en X tiene que ser el ángulo, tiene que tener 31 grados. Entonces, esto en la gráfica sería de la siguiente forma, que en este punto de aquí, este perrito de acá tiene una aceleración, o sea, la magnitud de esta aceleración es de 0,45 metros por segundo cuadrado y forma un ángulo de 31 grados con la horizontal. Bien. Entonces, además, me dice que en un tiempo de 20 segundos me pide qué componentes X y Y tiene la velocidad del perro. O sea, me pide calcular estas dos aquí, calcular la velocidad en X y la velocidad Y en un tiempo de 20 segundos. Bien, para lo cual voy a recurrir a lo siguiente. Tú sabes bien que esta aceleración de aquí, esta aceleración, tiene componentes en X y en Y. ¿Y eso qué me relaciona? Exacto. Esta, la expresión de aquí, el AM sub X es A, que sería la magnitud de esta aceleración, por el coseno del ángulo, sería coseno de 31. Y para el caso de Y, de manera similar, A por el seno de ese ángulo. Entonces, la aceleración media en X sería la magnitud de la aceleración, que en este caso es 0,45, por el coseno de 31. Y esto me da aproximadamente 0,39 metros por segundo cuadrado. Y para el caso de Y es muy similar, solo que sería el seno. Y la aceleración media en Y sería 0,23 metros por segundo cuadrado. Entonces ya tengo esta aceleración de aquí, que lo voy a escribir de la siguiente forma, ya reemplazando los valores de la aceleración en X y Y. Aquí está, 0,39 en dirección Y más 0,23 en dirección J, metros por segundo cuadrado. Entonces, estas son las componentes de la aceleración, pero no me piden eso, me piden la velocidad, ¿sí? En X y en Y de este perro. Entonces, me voy a quedar con lo más importante, ¿sí? Que sería esto de aquí. Y aquí tú dices, para hallar la velocidad x2 y la velocidad y2, digo lo siguiente, la aceleración media se define como la siguiente forma. Es muy análoga, bueno, es análoga a la velocidad media, que en este caso, como es aceleración, sería el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto sería de la siguiente forma. De aquí, noten algo, que la aceleración media en x la conocemos, sí, la acabamos de hallar. La velocidad inicial, este v sub 1x, también la conocemos. Y el tiempo que ha transcurrido también lo conocemos. Por tanto, ya es de pelo que vamos a saber la respuesta. De manera que, reemplazando los valores, me va a quedar, bueno, me queda este 0,39, sale porque es la aceleración media en x, la que hemos calculado. Y aquí solamente hemos reemplazado los valores que teníamos como datos del problema. Además, entonces llegamos a la conclusión de que la velocidad 2 de x se puede escribir de la siguiente forma. Bueno, 20 menos 10. 20 menos 10 sería 10 por 0,39 y más el 2,6. Y esto me da un valor aproximado de 6,5 metros por segundo, porque es una velocidad, ¿sí? Además, de forma análoga para la componente en y, porque esto tiene dos componentes, x en y, para y es muy similar, solamente que sería para el caso de y. Entonces, de aquí también conocemos la velocidad y1 y también los tiempos. Y también conocemos el valor de esta aceleración media en y, que sería 0,23. Entonces de aquí reemplazo, en vez de este b sub y coloco menos 1,38, pero como es menos por menos sería más. Y esto es igual a 0,23.
ya haciendo los cálculos, despejando el b sub y2, me queda que el b sub y2 vale 0,52 metros por segundo. Listo. Entonces, ¿cómo puedo escribir la velocidad en forma vectorial? Aquí está, ¿sí? Forma vectorial, 6,5 i más 0,52 j metros por segundo. Listo. Sería la velocidad. Entonces ya respondí mi pregunta, pues mi pregunta A, ¿qué componentes tiene X y Y en su velocidad? Esta de aquí. Por tanto, ya completé estos datos de aquí. Los he completado. Ahora me piden para el apartado B, ¿qué magnitud y dirección tiene esta velocidad? Entonces, simple. ¿Cómo sería la magnitud? La raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Listo. Y eso me queda aproximadamente 6,48 metros por segundo. Además, me piden también la dirección. ¿Cómo calculas la dirección? Sí, la tangente del ángulo de la primera componente de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? Que sería en este caso 0,52 sobre 6,5. Y esto me da un valor aproximado del ángulo de 4,6. Entonces la velocidad después de, bueno, transcurrido 10 segundos tiene una magnitud de 6,48 y un ángulo de 4,6. Listo. Ahora me pide el apartado, pues, C, dibuje los vectores y la velocidad en T1 y T2. ¿Y en qué difieren? Entonces, aquí ya he colocado mis datos que ya he hallado. ¿Sí? Noten que hemos hallado la velocidad, pues, en la velocidad 2x y la velocidad 2y. Y también su ángulo que forma esta velocidad, que es de 4,6. Entonces, aquí más o menos voy a representar esto de la siguiente forma, donde vemos que, pues, este punto me representaría la velocidad para la velocidad en 2, ¿sí? Porque note que la componente en X y en Y son positivas, sí. O sea, cada una de sus componentes de esto serían positivas y además que forma un ángulo de 4,6 grados con respecto del horizontal. Esto cuando pasó un tiempo de 10 segundos, o sea, transcurrido luego de 10 hasta 20 segundos. Ahora, me piden también para el tiempo t sub 1, porque repito, este es para el tiempo t sub 2. Y para el tiempo t sub 1 tengo los siguientes datos, que la velocidad en x es positiva y la velocidad en y es negativa. Entonces, de aquí tendría que hallar el ángulo que forma, pues, que forma esta velocidad con la horizontal. Y digo, la tangente de alfa sería la componente en y sobre la componente en x. Y esto me da aproximadamente un ángulo de menos 34,7 grados. Entonces, de aquí ya conozco esta velocidad que tiene componente positiva en x y negativa en y, y lo puedo expresar de esta manera. Sería un vector que se encuentra en el cuarto cuadrante, porque x positivo y y negativo. Y esto forma un ángulo de menos 34,7 grados. ¿Sí? Por ser negativo, pues formaría este menos 34,7 grados con la horizontal, ¿sí? O sea, por debajo de esa horizontal. Y esta sería la representación gráfica.